Feliz día del Señor, mi familia y amigos. Que el Señor continúe mirándonos con agrado, bondad y amor. Hoy estaremos estudiando un nuevo capítulo de nuestra confesión de fe. Pero antes, acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias por este tu día, en el mismo que seremos expuestos a tu bendita palabra, y te pedimos que a través de la misma nos otorgues toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Petición que la hacemos en los méritos del Señor Jesucristo y con la guía de tu Espíritu Santo. Hoy estaremos estudiando un nuevo capítulo de nuestra confesión de fe que trata sobre la divina providencia, contenida en el capítulo 5 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo compuesto de 7 párrafos, lo mismo que los dividiremos en 2 secciones, que nos servirán de guía para el desarrollo de este estudio. La división será la siguiente. En la primera sección veremos la declaración resumida de la doctrina, presente en el párrafo número 1 y que hoy estaremos estudiando. Y en la segunda sección veremos las principales preocupaciones de la providencia, presente en los párrafos restantes del 2 al 7, que serán parte de nuestro estudio las próximas semanas. Bien, empecemos pues a desarrollar nuestro tema del día de hoy, el párrafo número 1. Y empezaré por mencionarles lo siguiente, que el desconocimiento de la doctrina de la providencia de Dios ha llevado al ser humano a determinar que las acciones y sucesos que la vida nos presenta son a consecuencia del azar o del destino. Como por ejemplo, cuando vemos llover, por lo general, nuestras mentes permeadas por un mundo anti Dios, terminamos en desligar el accionar que acontece de Dios. Y no pensamos de manera natural de que si está lloviendo es a causa de la voluntad de Dios que ocurra, sino más bien comenzamos a razonar secularmente y decimos, bueno, está lloviendo porque hay una condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que por ser más pesada, al ser frío, cae por la gravedad hacia el suelo. Miren ustedes, damos casi una explicación como grandes hombres de ciencia de las propiedades, escúchenme bien hermanos, de las propiedades que Dios creó. Pero no se nos ocurre pensar en torno que es la voluntad de Dios que acontezca. Y es ahí en donde las Escrituras, por medio de la doctrina de la providencia, nos va a capacitar a ustedes y a mí a pensar que todos los eventos simplemente suceden bajo la relación segura y necesaria del Dios que ha decretado todo lo que sucede y creado todo lo que existe. ¿Cómo estudiaremos este párrafo número 1 de nuestra confesión de fe en torno a la divina providencia? Pues lo haremos bajo 5 aspectos que a continuación paso a enumerar. Número 1, estaremos viendo al autor de la providencia. 2, el fundamento o soporte de la providencia. 3, la esencia de la providencia. 4, los objetos de la providencia. 5, la meta de la providencia. Pero antes de empezar a desarrollar cada uno de estos aspectos, me gustaría compartirles que esta doctrina de la divina providencia de Dios está íntimamente relacionada con lo que estudiamos en el capítulo número 3 del decreto de Dios. Es decir, la doctrina de la providencia de Dios está íntimamente relacionada con la doctrina del decreto de Dios. Recordemos cómo empieza el párrafo número 1 del capítulo número 3 del decreto de Dios
y leamos solo los 2 primeros numerales. Dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Así inicia el párrafo 1 del capítulo 3 del decreto de Dios. Ahora, la doctrina de la providencia de Dios, habíamos dicho que está íntimamente relacionada con la doctrina del decreto de Dios, y vamos a mostrar el porqué, ya que para ustedes y para mí es importante entenderlo, para así ver con claridad cada una de las 2 doctrinas y no caer en el error de mezclar a estas 2 doctrinas cuando entendemos que todo lo que sucede, sucede porque Dios así lo ha deseado. Lo primero que vamos a hacer es tener claro los conceptos de cada doctrina. Y para esto me voy a permitir a leer lo que dice de ellas el doctor Sam Waldron. Presta atención, hermanos. El decreto es el patrón o plan de lo que Dios ha establecido que suceda, mientras que la providencia lleva a cabo el patrón o plan que Él decretó, guiando el curso mismo de la historia. El decreto de Dios tiene lugar o inicia en la eternidad antes de la fundación del mundo, mientras que la providencia de Dios tiene lugar en el curso mismo de la historia, es decir, en el tiempo. En otras palabras, el decreto de Dios dice o define todo lo que ha de acontecer antes de la creación. La providencia de Dios hace que suceda todo lo que Él ha decretado. ¿Nos damos cuenta de la diferencia que hay la una de la otra? Es importante que lo tengamos claro, mis hermanos. Hay un pasaje bíblico que nos puede ayudar a percibir esta diferencia entre la doctrina del decreto de Dios y la de la divina providencia, pero también nos muestra los unidas que están entre sí. Pues pasemos a leer Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Miremos lo interesante de este pasaje bíblico en estos 2 versículos. Y encontraremos en ellos 3 doctrinas: el decreto de Dios, la providencia de Dios y también la presencia de Dios. Y vemos cómo cada una depende de la otra. La presencia la vemos en la frase que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Por tanto, la presencia de Dios es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todos los sucesos futuros y su curso. Mi familia, Dios no conoce las cosas porque sucederán, sino que suceden porque Dios ya las conoció. Dios dice lo que va a acontecer no porque haya un universo paralelo en donde Dios mire hacia el futuro y vea lo que esté aconteciendo. No es así, hermanos, sino más bien nuestro Dios puede conocer las cosas del futuro debido a que todo pasa por su decreto. Y eso lo podemos ver en la cita bíblica que leímos
en la parte casi al final cuando dice, mi consejo permanecerá. Esa palabra consejo está relacionada con el decreto. Bien, y en la parte final dice, y haré todo lo que quiero. Esto tiene que ver con la doctrina de la providencia de Dios que hace que se cumpla lo que Él ha decretado. No me deja de sorprender de que en tan solo 2 versículos constan esos 3 aspectos divinos: el decreto, la presencia y la providencia de Dios. Leamos el párrafo número 1 de nuestro capítulo a tratar el día de hoy y veamos el primer aspecto de los 5 que estaremos desarrollando a continuación. Párrafo 1 de la divina providencia. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Veamos el primer aspecto y decíamos que íbamos a tratar en él el autor de la providencia. Es importante que sepamos que el orden seguido por nuestra confesión de fe no es arbitrario y los capítulos que en ella existen tienen una secuencia detrás de la cual hay una intención. Habiendo tratado el decreto de Dios, luego pasamos a ver la creación. Y hoy mismo empezaremos con la providencia divina. Y capítulos más adelante trataremos sobre la redención. Estas doctrinas, decreto, creación, providencia y redención, se relacionan entre sí. Es por eso que la confesión inicia este párrafo afirmando en el numeral 1, Dios, el buen creador de todo. Y esta es una de las características de Dios y que las encontramos plasmada en la Escritura. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios termina de crear, y veamos qué es lo que acontece. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por tanto, Dios, el buen creador de todo, es el autor de la providencia. En el inicio de este párrafo hay 2 aspectos que debemos de considerar en torno a Dios. Primero, cuando menciona Dios, el buen creador de todo, nos está comunicando a todas las criaturas de que Dios es el que tiene derecho sobre toda su creación porque es de Él. Nosotros somos de Él, mis hermanos. Él creó para la manifestación de la gloria de su poder. Y así lo confirma el Salmo 50, versículos 10 y 12, cuando menciona, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Podemos darnos cuenta de que Dios no solo crea, sino que sigue involucrado con su creación y tiene todo el derecho de manejar a la misma en torno a su voluntad. Pero hay otro aspecto en el inicio de este párrafo 1,
que me gustaría recordarles y debemos estar convencidos del mismo. Y es que el Dios, buen creador de todo, es un Dios bueno, hermanos. Y saber de aquel que controla el destino de todos los eventos que acontecen es bueno. Eso debería de traer a nuestros corazones mucho consuelo y paz. Calvino decía lo siguiente con respecto a la doctrina de la providencia de Dios. Él decía: cuando el creyente tiene la convicción de la doctrina de la providencia de Dios, este es aliviado y libertado, no solo del temor y la ansiedad extremos que anteriormente lo oprimían, sino de toda preocupación, porque así como se estremece justamente ante la sola idea del azar, así puede en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Mi familia, el énfasis de esta doctrina es de que todos los creyentes debemos estar confiados y tranquilos al saber que Dios controla cada aspecto de su creación en torno a su voluntad. Nuestra confesión así nos lo afirma en la parte ya final de este capítulo, cuando dice en el párrafo 7 lo siguiente: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Díganme ustedes si esto no alegra nuestros corazones, y es que el saber de que de un modo más especial Dios cuida de nosotros, su iglesia, y dispone todas las cosas para nuestro bien. El solo escuchar esto debe traer paz a nuestra existencia. El teólogo J.I. Packer mencionaba con respecto a la doctrina de la providencia que si nosotros, los creyentes, tuviéramos realmente las convicciones bíblicas, las preocupaciones no deberían existir en nuestras mentes. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora pasemos al segundo aspecto, el fundamento o soporte de la providencia. Ya vimos que Dios, siendo un buen creador, sigue involucrado con su creación. Dios lo puede hacer porque tiene infinito poder y sabiduría. Así lo afirma nuestra confesión de fe. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. Poder y sabiduría, dos atributos de Dios. Veamos el primero de ellos en la siguiente cita bíblica. Salmos 66, versículo 7. Leo de la Biblia, Dios habla hoy. Con su poder gobierna para siempre, vigila su mirada a las naciones, para que los rebeldes no se levanten contra él. Podemos darnos cuenta que la Biblia también enseña que Dios no solo gobierna el universo, sino también las naciones, y lo hace en su infinito poder y gobierna para siempre. El poder de Dios se muestra perfectamente en el Evangelio, en donde vemos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Esta cita la encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ahora, el Dios, que es todopoderoso, también es sabio. Recordemos
porque la sabiduría de Dios siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para alcanzarlos. Podemos ver esta sabiduría mostrada en la creación junto con su poder. Y leamos Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. Igualmente leo de la Biblia Dios habla hoy y dice así: el Señor con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió el cielo. Con voz de trueno hace rugir el agua en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, hace brillar los relámpagos en medio de la lluvia y saca el viento de donde lo tiene guardado. Qué alentadora se vuelve esta cita bíblica para nuestras almas. El saber el alcance del poder, sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios? Valoremos aquello, mis hermanos. Ahora pasemos a ver en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Abordan la sabiduría, el poder de Dios, el Evangelio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, 24 dice así de la Biblia Dios habla hoy. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Una vez más, amén. Hermanos, cuando logramos entender que el poder y la sabiduría son la base de la providencia de Dios, esto va a lograr que se afiance nuestra confianza cuando no entendemos las circunstancias por las cuales estamos pasando. Y les aseguro que Él está haciendo lo mejor, así no lo podamos percibir. Esto lo confirman las Escrituras en el libro de Job, en el capítulo 42 y los versículos del 1 al 13. Y lo leo también de la Biblia Dios habla hoy, y dice así: yo sé que tú lo puedes todo, y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Nos damos cuenta que aquí Job se estaba dando por entendido de que todas las adversidades que le sobrevinieron a su existencia no estaban fuera de las manos de Dios y que Dios tenía un propósito, por más que él no entendía lo que estaba aconteciendo. Por tanto, tener la convicción de que aquel que dirige los destinos del universo entero es bueno, es poderoso y es sabio, nos va a permitir a ustedes y a mí a tener suma confianza en Él y así poder pasar esos momentos difíciles que estamos viviendo. Hace muchos siglos, Agustín dijo: por lo tanto, nada sucede a menos que el Omnipotente quiera que suceda. Él permite que pase o hace que ocurra. Así que ya hemos visto al autor de la providencia y también el fundamento de la providencia. Ahora pasemos a desarrollar el tercer aspecto, la esencia de la providencia, que podríamos determinar como el aspecto central de este párrafo. Sigue diciendo la confesión de fe, después de ver de que Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene,
dirige, dispone y gobierna. Esto que vemos expresado por nuestra confesión con respecto a que sostiene, dirige, dispone y gobierna, es lo que en la teología sistemática se conoce como la preservación, concurrencia y gobierno, que son tres aspectos de la providencia de Dios. Y veremos cada uno de ellas a qué hace referencia. Cuando la confesión de fe dice sostiene, en la teología sistemática dice que Dios preserva. Y lo que quiere decir con preservar es de que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Dios preserva el agua a fin de que ésta continúe actuando como agua, y así todas las cosas creadas. Todo lo que existe depende de Dios, ya que Él es la fuente del existir. Él es la fuente de que exista algo y conserve sus propiedades. Dios no deriva su existencia de otro. Todos los demás derivan su existencia a su fuente, que es Dios. Esta verdad tiene profundidades, también que requieren pensamientos muy cuidadosos para explorar. Así es muchas veces lo que Dios revela, sencillo para recibir o aceptar, profundo para entender. Una cita bíblica que nos dé luz con respecto a que lo que ha creado sigue existiendo se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que hablando de nuestro Señor Jesucristo dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Veamos aquí la importancia de la palabra sustenta. Esta palabra, utilizada por el autor de Hebreo, nos hace ver que la persona del Señor Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El énfasis aquí en el numeral 3 es de que todo sigue existiendo porque Dios le da a lo creado la capacidad de seguir existiendo día tras día, hora tras hora. Así lo confirma Colosenses capítulo 1, versículo 17, cuando dice que todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la voluntad del Señor. Miremos, las estrellas continúan su curso porque Él las mantiene allí. La Escritura dice que Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 26. La Biblia también enseña que Él sostiene sus vidas y la mía. Cuando expresa, Él es que da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en los versículos 25 al 28. Ahora, veamos cuando la confesión dice, dirige y dispone. Estas dos palabras tienen que ver con la doctrina de la concurrencia. La doctrina de la concurrencia es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas, particularmente las acciones de las criaturas de Dios. Este tema lo estaremos viendo la próxima semana en el párrafo número 2, en torno a cómo Dios usa los medios de lo creado para hacer su voluntad. Y lo que aquí se está expresando es de que Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, y todo lo que acontece ordinariamente acontece por las causas secundarias que Él ha creado. Plenamente causado por Dios, plenamente causado por las criaturas.
Veamos la siguiente cita bíblica en torno a la concurrencia. Y vayamos a Salmos 104, el versículo 14. Y lo leo de la Biblia, Dios habla hoy. Haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra. Miren ustedes, la mayor parte de la gente, razonando secularmente, llegaría a la conclusión de que el pasto y las plantas crecen de forma natural. Y de esta manera lo que hacen es hacer a un lado a Dios de este proceso. Cuando la causa primaria para que todo esto ocurra, es decir, que las plantas crezcan, que los pastos crezcan, es Dios, que utiliza las causas secundarias para hacer su voluntad. Veamos otra cita. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45, hablando nuestro Señor, dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, es importante que nos demos cuenta que, aunque vemos que acontecen las cosas por las causas que llamamos naturales, la causa primaria siempre va a ser Dios, que mantiene las propiedades, la existencia y que hace que se realice su voluntad a través de todas las cosas creadas. Bien, hasta aquí hemos visto la doctrina de la preservación y concurrencia. Ahora veamos el gobierno. En cambio, la doctrina de gobierno es la idea de que Dios gobierna el mundo y dirige todas las cosas a su determinado propósito. En otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado, escúcheme bien, hermano, no es gobernado por el azar o el destino como muchas veces se piensa, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. Por tanto, Dios sostiene a su creación. Esto lo conocemos como la doctrina de la preservación. Dios trabaja en y a través de su creación, y esto es lo que se conoce como la doctrina de la concurrencia. Finalmente, Dios dirige a la creación para sus buenos propósitos, y esto es lo que llamamos la doctrina del gobierno. Estas doctrinas actúan juntas, inseparablemente, para llevar a cabo todas las cosas que Dios ha ordenado desde antes del comienzo del mundo. Ahora bien, las Escrituras señalan que Dios gobierna y dirige todas las cosas para un determinado propósito. Permítame leer esta cita bíblica que dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y esta cita la encontramos en Daniel, en su capítulo 4, versículo 17. Tan invencible como incomprensible es el gobierno de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros. Así lo enseña Isaías en el capítulo 55, versículo 9. Esta parte que hemos visto del párrafo 1 es como la esencia de la providencia de Dios. Ahora pasemos al cuarto aspecto, los objetos de la providencia. Es decir, veremos en quiénes recae la providencia. Y nuestra confesión la responde en su numeral número 4. La providencia recae a todas las criaturas y cosas, de la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Habíamos dicho de que Dios gobierna el universo, es decir,
no solo a la creación inanimada, sino también las acciones de todas las criaturas, tanto a los hombres como a los animales. Si se nos pregunta qué objetos son beneficiados por la providencia de Dios, nuestra respuesta debería de ser todo lo que existe, hasta lo más ínfimo del universo. Dios está cumpliendo su propósito. Miren ustedes, la silla o mueble en donde ustedes se encuentran sentados ahora mismo mientras me están escuchando, se mantienen unidas porque los átomos y moléculas de la madera están en su lugar por su activa voluntad. Dios cumpliendo su propósito. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Nada es tan grande o tan pequeño para escapar de la mano de Dios, a tal punto de que una simple araña construyendo su red en algún rincón no puede pasar desapercibida de Dios. Esa araña y su red están bajo el control de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en donde encontramos la elección de los 12 apóstoles, nuestro Señor, sabiendo lo que a ellos les esperaba, les mencionó lo siguiente, pero debemos aclarar que lo que les iba a acontecer a los apóstoles no estaba bajo el control del destino o del azar, sino más bien Dios estaba dirigiendo todo para el cumplimiento de su propósito. Y a manera de consolación y llenarlos de confianza, les dice lo siguiente en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Parafraseando, podríamos verlo de la siguiente manera: aún el pajarillo más insignificante no muere sin la voluntad de Dios. No muere sin que Dios esté controlando ese momento. Y el texto sigue diciendo: pues vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto nos muestra de que Dios es providente en todo objeto de la creación, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Pregunto, ¿quién podría hacer todo con mejor sabiduría? Absolutamente nadie. Nadie de su creación puede hacerlo, solo Dios. También se afirma la santidad, ya que toda la actividad de Dios se caracteriza por la pureza. Dios no trama el mal, no posee fines malignos o impuros. Así lo enseñan las Escrituras. Veamos el quinto aspecto, la meta de la providencia. ¿Cuál es la razón final de la providencia? Volvamos a nuestra confesión de fe y leamos los numerales del 6 al 8. Con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Podemos ver de que Dios logra sus fines cuando dice con el fin para el cual fueron creadas. Dios no puede ser sorprendido por nada ni por nadie. Los propósitos de Dios no se tienen que ajustar. El mal que existe no es para Él un problema, no es algo que lo ponga a pensar cómo superarlo. Más bien, el mal puede ser para nosotros un grave problema, ya que no gozamos de las perspectivas que Dios posee. Por lo tanto, todo lo que Dios se propone, Él lo va a hacer. La confesión también
menciona de que Dios tiene presencia infalible. Es decir, que lo supo todo exactamente, cómo llegó a ser, cómo sigue siendo y será lo creado. Él ha decretado todo y lo hizo libremente. Nuestro Dios no tiene que tomar en cuenta alguna contingencia. Nada sorprende a Dios. Esto lo decimos porque Dios nunca aprende algo. Él no investiga. No tiene por qué hacerlo, porque Él sabe todo. Él decreta y determina todo. El apóstol Pablo, después de haber expuesto todo ese plan maravilloso que Dios nos ha dado a través del Evangelio, termina diciendo en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». El párrafo 1 termina con la razón por qué ejerce Dios su providencia en la creación. Y bueno, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Poder, justicia, bondad y misericordia, estos son algunos de sus perfecciones y las hace evidentes a sus criaturas. Dios tiene cuidado de su creación con la finalidad de que ellas lo alaben con gozo y asombro. Ninguno que va a Dios con sinceras preguntas será rechazado ni regresa vacío, porque algo lograremos entender. Recordemos a Job. Él no tuvo una explicación, quizás nunca supo el por qué sobrevino toda esa calamidad que él vivió. No se dice nada de esto. Lo que sí sabemos es que él tuvo un encuentro con el Señor y al enfrentarlo con sus propios límites, le da una lección de humildad y lo introduce en una sabiduría más profunda. Oremos. Dador de la palabra, ayúdanos a atesorar y valorar tus escrituras como nuestras más preciada posesión. Permite que esté en nuestras mentes y en nuestros labios todos los días de nuestras vidas. Amén.